Las Sagradas Escrituras nos va respondiendo a esta pregunta que aquí tenemos. Y el Señor nos responde precisamente ampliando con ello nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras y también nuestro conocimiento de Él mismo, ¿verdad? Para que todos lleguemos a alcanzar la salvación. Ya que, como nos dice el apóstol San Juan en su capítulo 17 del Evangelio, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, que para que conozcamos las Sagradas Escrituras, tenemos que leerlas, estudiarlas, y de esta manera lograremos después, a través de ellas, la salvación si nosotros lo buscamos con interés. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo reaccionamos los cristianos a las aclaraciones que Dios nos hace de su palabra? ¿Cómo reaccionamos? Podemos hacerlo de dos maneras. Unos, los que tienen verdadero interés en conocerlo y que ponen sus vidas en armonía con lo que Dios nos dice en su palabra, porque Dios nos dice claramente que no solo de pan vivirá el hombre, sino vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y están luego los otros que muestran solamente curiosidad en lugar de interés, muestran curiosidad, que terminan siendo los que tienen apariencia de piedad, pero que han negado la eficacia de ella. Y nosotros no tenemos por qué señalar a unos o a otros, porque cada uno se señala a sí mismo, como nos dice en la Sagrada Escritura, por sus frutos los conoceréis. Pero así como Dios está presto a responder a nuestras curiosidades y a nuestras inquietudes, también quiere que nosotros respondamos con responsabilidad y con sinceridad a sus respectivas preguntas, a sus importantes preguntas. Porque aquí nos ocurre que en estos folletos somos las personas los que formulamos las preguntas a Dios. Pero ¿qué ocurre cuando esto es al revés? Cuando es Dios el que nos pregunta a nosotros. Y cuando nos pregunta a nosotros, nos pregunta con una responsabilidad de nuestra parte a ver qué es lo que respondemos, y no solamente lo que respondemos de palabra, sino lo que respondemos de hecho a lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Por ejemplo, tenemos ya en el principio, en el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 9, le hace una pregunta a Adán. Y esta pregunta que le hace es, ¿dónde estás tú? Una pregunta importante. Y podemos responder, en la iglesia. En este momento estamos en la iglesia, mira qué bien, ¿verdad? En el mejor sitio. Pero lo que le pregunta Dios a Adán no es precisamente el sitio donde se encuentra, sino que le pregunta, a ver, ¿cómo está precisamente? ¿Dónde está espiritualmente? Le pregunta también a su hijo, a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué es lo que había hecho Caín con su hermano? Ya sabemos, le había matado. Pero Caín responde con estas palabras, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y entonces le viene de nuevo otra pregunta de Dios, ¿qué es lo que has hecho? Tenemos otra pregunta que hace Jeremías a su pueblo y nos dice, a través de Dios, no cabe duda, ¿dónde está el rebaño que te fue dado? Tenemos otra que le hace Dios a Moisés. Cuando llama a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, ya sabéis, Moisés empezó a poner inconvenientes, que no hablaba bien, que no podía, ¿cómo voy a ser yo el que haga esto? Y entonces Dios le formula una pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Podía preguntarnos a nosotros, ¿qué tienes entre manos? ¿Qué tenemos nosotros en la mano? ¿Qué tenemos entre manos? Tenemos otra pregunta que le han hecho al rey Ezequías, que nos mencionó precisamente aquí nuestro hermano. ¿Qué han visto en tu casa? Y necesita el Señor que le respondamos nosotros para informarle cómo va nuestra vida, tanto física como espiritualmente, lo necesitará, sabiendo que Él conoce con detalle
cómo están nuestras vidas? ¿No sabía dónde estaba Adán? ¿No sabía lo que había pasado con el hermano de Caín? ¿Por qué le forma estas preguntas? ¿Y por qué dice luego qué has hecho? Todas las preguntas son para hacernos recapacitar y para hacernos reaccionar. Adán había cometido un pecado y entonces se escondió de Dios. Yo diría más bien, escapó de Dios, ¿verdad? No quería relacionarse con Él, no quería dialogar con Él. Dios no estaba satisfecho con la actitud que había tenido Adán en este momento, pero por eso no se desentendió de Adán y por eso le llamó con insistencia, ¿dónde estás tú? Adán se escondía porque no le interesaba dialogar con Dios ahora que estaba en una situación embarazosa ante los ojos de Dios. ¿Qué le puedo decir?, pensaba él, ¿verdad? Y empezaron a buscar disculpas. Todas las personas que fueron preguntadas por Dios porque no respondían a lo que el Señor esperaba de ellos, todos empezaron a buscar disculpas. El primero fue Adán, la mujer que tú me has dado, ¿verdad? La mujer, la compañera que tú me has dado, etcétera, etcétera. Bueno, analicemos estas preguntas, por ejemplo, ¿dónde estás tú?, que se refiere también a cada uno de nosotros. No se refiere solamente esta pregunta a Adán, sino que también es para cada uno de nosotros. ¿Dónde estás tú? ¿Y quién es tú en este caso? En este caso tú somos nosotros. Y podíamos responder ahora lo que dije antes, ¿verdad? Estamos en la iglesia. Pues mira qué bien, Señor, estamos en tu casa de oración. Pero podemos ver también que una vez que empezaron a buscar disculpas, Dios no se quedó satisfecho de ellos y llama a cada uno de ellos como nos llama también a nosotros. Está en el capítulo 1 del profeta Isaías. Allí, en el capítulo 1 del profeta Isaías, tenemos esta pregunta de parte de Dios. Versículo 18. Entonces, venid y razonemos, nos dice el Señor. Venid y razonemos. La mayor parte de las versiones nos dice, venid y estemos a cuenta, ¿verdad? Estemos a cuenta. ¿Qué pide el Señor de cada uno de nosotros? Venid y pongámonos en armonía. Pongámonos a bien unos con los otros, ¿verdad? Pongámonos a bien. Es lo que desea el Señor en cada uno de los momentos. Quiere que nosotros respondamos de esta manera, que nos pongamos en armonía con Él. Ponte en paz con Dios, ponte en armonía con Dios y por ello te vendrá bien, nos dicen las Sagradas Escrituras. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes entre manos? ¿Qué vieron en tu casa? Como nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 32. Y cada una de estas preguntas encierra la gran preocupación de Dios por cada uno de sus hijos y también por los que, aún no siendo sus hijos, están deseando serlo. Y una gran responsabilidad de nuestra parte a la fidelidad que le debemos a Él y que no hemos llevado a cabo como debiera haber sido, ¿verdad? Como debiera haber sido. Leamos precisamente en el segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, allí nos dice precisamente qué han visto en tu casa y que podemos preguntarnos qué hecho motivó esta importante pregunta que le hizo el Señor y que hizo que se escribiera en 3 diferentes libros de las Sagradas Escrituras. Está en el libro de los Reyes, está en el libro de las Crónicas y está en el libro del profeta Isaías. Este hecho importante está allí. Podemos preguntarnos, ¿qué es lo que motivó que este acontecimiento, este suceso, precisamente ocurriera
para que Dios mandara que se escribieran 3 libros diferentes. Y el hecho comienza de la siguiente manera. Ezequías tenía 39 años y recibió una visita del profeta Isaías. Y en esta visita traía un mensaje importante para él que decía lo siguiente, capítulo 20 de el Segunda de Reyes, versículo 15 en adelante. A partir del versículo 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le preguntó. Tenemos que ser primero a partir del versículo 1. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, el Señor dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa, dispón de tu casa. ¿Quién era el profeta? ¿Quién era Ezequías? ¿Quién era Ezequías? Se ha leído hace un momentito. Era un rey en Judá, un rey del pueblo de Dios. Era un rey que había hecho buenas cosas a los ojos de Dios. Era un rey, según nos dice, en su capítulo 29, nos dice una serie de cosas que él había hecho. Empezamos diciendo, Ezequías empezó a reinar a los 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Hizo lo bueno ante el Eterno, como David su padre. Hizo lo bueno, hizo lo recto ante Dios. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, purificaos y purificad la casa de Dios, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario todas las inmundicias, etcétera, etcétera, etcétera. Hizo una serie de cosas buenas. Mandó reparar las puertas que habían sido derribadas. Es en la época del regreso del pueblo de la cautividad que tuvieron en Babilonia. Está Ezequías, precisamente allí, el rey que reina en este momento, hizo lo bueno a los ojos de Dios, mandó reparar todo, mandó reparar precisamente, restableció la Pascua, todos estos, hizo que todo prosperara aquí, todo lo que hizo precisamente él, lo hizo perfectamente para que todo fuera bien, ¿verdad? Y entonces nos dice, en el capítulo que estábamos leyendo anteriormente, capítulo 20 de Ezequías, nos dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. ¿Qué tendría? Podemos decir, ¿tendría infarto? ¿Tendría cáncer? ¿Tendría sida? ¿Tendría un ictus? ¿Tendría, como se dice en la actualidad, tendría el ébola? ¿Qué tendría? La Sagrada Escritura no nos dice qué es lo que tenía, pero lo que sí nos dice es que enfermó de muerte. De muerte. Aquella enfermedad que tenía, precisamente, era una enfermedad mortal. Y le dice claramente, ordena tu casa, porque vas a morir. Pero Ezequías no se resigna al deseo de Dios y nos dice la Sagrada Escritura que lloró con gran llanto. Vamos a leerlo aquí precisamente. El Eterno le dijo, dispón de tu casa porque has de morir y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Oh Señor, te ruego que recuerdes que estuve ante ti fielmente, íntegro de corazón, e hice lo que te agrada. Y lloró Ezequías con gran llanto. Fijémonos bien, ¿por qué le viene
esta enfermedad a Ezequías, porque se había portado mal. Al contrario, recapacita, Señor, fíjate, Señor, date cuenta que me he comportado de ti perfectamente, te ruego que recuerdes que anduve fielmente ante ti, con íntegro corazón, e hice lo que te agrada. Y sin embargo, precisamente, le venía aquí que Dios le va a quitar la vida. No hay derecho, empieza a decir él, no hay derecho. Y me dices que ordene mi casa, porque voy a morir. No hay derecho, no me resigno, Señor, al deseo este. Y empiezo a llorar fuertemente. Y cuando le pasó el llanto, empezó a hacer, digamos, una reprensión contra Dios. Recapacita, Señor, ¿por qué me vas a quitar la vida? No hay derecho. Esto es una arbitrariedad. No te obedecí fielmente siempre, no viví de acuerdo contigo, haz memoria, Señor. Me lo imagino pensando, ¿de qué sirve obedecer a Dios si ahora en pleno vigor me va a quitar la vida? No hay derecho. Esto es una arbitrariedad. Y Dios, tal vez, en contra de sus deseos, en contra de lo que pensaba Dios, le concede 15 años más de vida. Seguimos leyendo en Segunda de Reyes, capítulo 20. Y entonces dice, y antes de que Isaías saliera del patio, vino palabra del Señor a Isaías, que le dijo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David tu padre, he oído tu oración, y he oído tus lágrimas, y he visto tus lágrimas, y yo te sano, y al tercer día subirás a la casa del Señor. Añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad del rey de Asiria. Ampararé también esta ciudad por amor de mí y por amor de David mi padre. Vamos a ver aquí en este caso. En este caso parece que Dios se arrepiente de lo que dijo que le iba a hacer. Oí tus lágrimas, oí tu gran llanto, oí tus quejas. No hay derecho y no hay derecho y no hay derecho. Y entonces él le pregunta, sí, tú ahora me dices que me vas a dar 15 años más de vida para tapar mi boca, ¿verdad? Pues dame una señal para que yo sepa que esto es verdad. Dame una señal. Bueno, y entonces se lo dice a Isaías, e Isaías dice, mira, Señor, está pidiendo una señal. Y entonces Dios le dice que escoja él mismo la señal que quiera. Y a partir del versículo 8 Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que el Señor me sanará y que subiré a la casa del Señor al tercer día? Y entonces Isaías le respondió, esta es señal que tendrás, que el Eterno lo ha dicho, que la escojas. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados en el reloj precisamente de Acaz? E Ezequías respondió, es fácil que la sombra avance 10 grados, más bien que la sombra retroceda 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Eterno, quien hizo retroceder la sombra 10 grados que había descendido de la escalera del reloj de Acaz. ¿Qué señal tendré? Dame una señal. Elige tú una señal. ¿Qué quieres? ¿Que el sol descienda, avance o que el sol retroceda? Y no es el sol quien avanza, sino es la tierra. Y aquí tenemos precisamente el movimiento de rotación que tiene la tierra, ¿verdad? Según el momento que tiene la tierra, tiene una rotación, así nos llega en los relojes de sol que había en aquella época. Entonces vemos, lo que marcaba la hora era la sombra, lo marcaba un poquitín. Y entonces dice, y Isaías dice claramente, hombre, que avance en la sombra es muy normal, es lo más normal, pero no que retroceda. ¿Y entonces qué pasó? Pues Dios le dijo, quería que retrocediera, pues la tierra se paró y en lugar de rotar como estaba, volvió a girar otra vez para atrás y nos dice que retrocedió 10 grados.
Isaías, mejor dicho, Ezequías, no supo acatar la voluntad de Dios, el deseo de Dios que le dijo que iba a morirse. No lo supo acatar. No supo decir, hágase tu voluntad. La actitud de Ezequías causó un grave trastorno tanto a su familia como a su nación y también a él mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quería evitar Dios posiblemente? Y entonces escogió esta señal y entonces Dios le dio esta señal. ¿Por qué causó un perjuicio, un trastorno a la nación? Primero, porque en este tiempo tuvo un hijo, Manasés. Y nos dice las Sagradas Escrituras que los dos peores reyes que tuvo Israel fueron Acab y Manasés. Los dos peores de todo, ¿verdad? Causó lo malo constantemente, lo malo, lo peor. Entonces le causó un mal a su familia, le causó un mal a su nación, porque implantó de nuevo la idolatría y otras muchísimas cosas contrarias. Incluso sacrificó a uno de sus hijos a un dios pagano. Entonces hizo precisamente las aberraciones más graves, más crueles que se pueden hacer precisamente una persona que está dirigiendo el pueblo de Dios. Y Dios le ofreció precisamente darle 15 años más de vida. Y cuando dijo que pedía que le diera la señal, le dio la señal, eligió la señal que ocurría y en efecto eso ocurrió, que la sombra volvió atrás, porque nosotros sabemos todo, ¿verdad? Cuando hace buen sol, si estamos por lo menos en mi casa, yo veo una sombra que da el sol y ya sé, pues mira, está precisamente siendo la 1, ¿verdad? O está siendo las 4 de la tarde, o está así, porque luego el sol pasa de este riego. Y es la rotación que está haciendo la Tierra sobre esto. El caso este había tenido una espectacular curación, el caso de Ezequías. Una enfermedad mortal no se puede curar fácilmente, y si es mortal no se cura, solamente se cura mediante un milagro. Y cuando Dios hace un milagro, lo hace precisamente, cuando hace un milagro con una persona, lo hace esperando luego la respuesta de esta persona también a esa bendición que ha recibido de Dios. Y Dios esperaba precisamente que Ezequías se comportara como debía. Para eso te doy más tiempo, ¿verdad? Para eso te doy esta vida, para que puedas vivir o que puedas ser un testigo mío de lo que has visto y de lo que has oído. Bueno, pues entonces el caso había tenido una espectacular curación y también esto había trascendido a países extranjeros. Y más espectacular todavía fue el acontecimiento inconcebible para las gentes de que el reloj, que la Tierra pudiera pararse, de estar girando y que volviera un poquito atrás, ¿verdad? Es curioso. Hace poco escuché un comentario de una reunión que habían tenido unos astrónomos científicos europeos y americanos. Habían tenido un encuentro para tratar de la astronomía y para tratar lo que ellos, según decían, que en la humanidad falta un día, que hay un día más de lo que la historia está registrando, decían ellos. Y entonces estaban entre todos comentando todo este hecho. Y cuando estaban comentando este hecho, no se ponían de acuerdo. Pero salió uno de los científicos, un hombre, nos dice, cristiano, y dice, esto está registrado ya en las Sagradas Escrituras. Y todos se extrañaron. Dice, ¿y dónde está registrado esto? En las Sagradas Escrituras, en el libro de Josué. Ahí en el libro de Josué se pasa que en un momento están en una batalla contra los amorreos. Y los amorreos se resistían demasiado. Y aquí, pues, llaman a Josué, y Josué está pidiendo al Señor que no se haga de noche tan pronto, que no se haga de noche. Y dice claramente, tenemos en el libro de Josué, en el capítulo 10,
Versículo 12. Cuando el Señor entregó al amorreo ante los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Sol, detente. Sol, no avances. Fijaros bien. Y si leemos los versículos siguientes, nos dice en el capítulo 10, en el versículo 13: y el sol se detuvo en el cielo y no se apresuró a ponerse hasta casi un día entero. Fijaros, otro caso extrañísimo, un caso extrañísimo, que el sol no se puso hasta casi un día entero, casi. Y se dice que se pusieron a hacer cuentas precisamente de toda la historia de lo que había pasado, y resulta que habían sido 23 horas con 10 minutos, decían, 23 horas con 10 minutos. Y está hablando aquí del día entero. Y entonces, cuando nos está hablando del día entero, dice, pero aquí faltan un poco. Si eran 23 horas con 10 minutos, todavía faltaban 50 minutos para que fuera el día entero. El día que, según los científicos, en la historia precisamente faltaba. Y le preguntan, faltan 50 minutos. Sí, los 50 minutos nos lo muestran precisamente en la época del rey Ezequías. Esos 10 grados que la Tierra dejó de girar fueron los 50 minutos que faltaban. Y entonces nos dice esto, que los científicos esto así lo hicieron. Cuando yo era niño había un cantar que decía ciertas cosas, decía así, y luego tenía un coro que decía, como me lo contaron, créase o no, como me lo contaron, lo cuento yo. Así que esto no lo dice la Sagrada Escritura. Lo que dice la Sagrada Escritura es lo de Gabaón y lo del caso de aquí de Ezequías. Y se nos dice que ocurrió eso. Es curioso, porque el día no termina mientras nos haga de noche. La Sagrada Escritura nos dice de sol a sol será el día, ¿verdad? De sol a sol. Entonces aquí, al no haberse puesto el sol, pasaron en un momento, en un día, pasaron, en vez de ser 24, fueron 23 días con 10 minutos más. Un día de 47 horas con 10 minutos. Mientras que en la época de Ezequías fueron los 50 minutos restantes que duró el día también. Duró un poquito más. Bueno, en el lejano reino de Babilonia había muchos hombres de ciencia que se preocupaban grandemente por el estudio de la astronomía. Recordamos cuando nació Jesús, también los astrónomos, aquellos que le llaman los magos, ¿verdad?, habían descubierto en aquella estrella que veían que era una cosa rara y mandaron precisamente a ver lo que ocurría por esta estrella. Pues en esta época, se nos dice, había muchos astrónomos en Babilonia que, preocupados por eso, también enviaron allí el rey, le dijeron este acontecimiento y el rey dice, qué cosa más extraña. Pero cuando estaban con esto, llegaron unas noticias allí que le habían dicho que el Dios de Ezequías había hecho un milagro con él cuando lo había sanado y que esto ocurría, cosa que el rey aquí de Babilonia no le hizo caso y quiso cerciorarse por sí mismo y envió precisamente una misión con unos embajadores para ver qué es lo que había ocurrido allí de verdad. Y a la vez le mandó con regalos para que se enterara bien de las cosas y además para hacer una alianza con el rey de Judá en esta ocasión. Y entonces leemos en el profeta Isaías, vamos a leer lo siguiente. Ahora va a ser Isaías. Como está en estos 3 libros, pues vamos a leerlo, lo de Isaías. Isaías es en el capítulo 39. Capítulo 39 de Isaías nos dice lo siguiente.
En ese tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió una carta y un presente a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había sanado. Y Ezequías se alegró y les mostró la casa de su tesoro, la plata, el oro, las especias y los ungüentos preciosos, todo su arsenal y todo lo que hallaba en sus tesoros. No quedó nada en su casa y en su dominio que Ezequías no los hubiera mostrado. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué dicen esos hombres y de dónde han venido? Entonces Ezequías le respondió: de tierra muy lejana, han venido de Babilonia. Y el rey Ezequías se vanaglorió. Vinieron todos aquellos con parabienes para el rey. Parabienes para el rey. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí se nos dice, aquí vemos una señal, precisamente en los astros vemos una señal que aquí ha ocurrido una cosa muy rara, una cosa increíble para los seres humanos, y se nos dice, ha llegado las noticias, que es porque te había sanado tu Dios y todo eso, y que aparecía todo esto. Y en efecto, se quedó todo satisfecho Ezequías de que vienen de fuera el rey de Babilonia con sus mensajes. El rey no vino, vinieron sus mensajeros. Entonces le traen todos estos presentes, todos estos parabienes, y le empieza así, y entonces el rey le hace de mostrarle su grandeza, la grandeza de su reino. Como se leía al principio cuando lo leyó nuestro hermano, él hizo grandes cosas, parabienes, riquezas que Dios le había concedido. En aquella época, los que anunciaban la voluntad de Dios solían ser, la voluntad y el deseo de Dios eran los profetas. Los profetas enseñaban al pueblo la dirección y la voluntad de Dios, lo que Dios esperaba de ellos. Pero los que tenían el poder ejecutivo eran los reyes. Los profetas tenían la voluntad de Dios, pedían para el pueblo, pero el que lograban llevarlo a cabo no eran los reyes, porque eran los que tenían el poder ejecutivo. Y entonces, cuando llegó aquí este momento, Dios nos dice que se sintió chasqueado por la actuación de Ezequías, porque no esperaba esto de él. Lo que esperaba es aquellos 15 años más de vida que le dio, fueron precisamente para que él le honrara y para que él mostrara lo que esperaba. ¿Y qué es lo que esperaba Dios de Ezequías? ¿Y qué esperaba Dios de los demás? ¿Y qué espera Dios de nosotros? Pues lo que espera Dios de Ezequías y lo que espera de su pueblo es lo que nos dice en el capítulo 49 el profeta Isaías también. Nos dice, capítulo 49. La luz aquí no me da como yo quiero. Poco es para mí, dice Dios, fijaros bien, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar el remanente de Israel. Poco es para mí que tú hayas esto. Y vemos que aquí Ezequías había levantado las tribus de Israel, había reedificado el templo, había mandado hacer todas las cosas, había puesto la Pascua de nuevo en funcionamiento, había hecho purificar precisamente a los sacerdotes, e hizo todo para restaurar a Israel, nos dice. Pues bien, para mí es poco que tú hayas eso, porque también de ti esperaba por luz, que fueras luz para todas las naciones, nos dice. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. ¿Me queréis decir cómo podía ser una luz para la nación? Ya lo estaba siendo para la nación, y te di para que fueras una luz hasta lo último de la tierra. ¿Y qué es lo que hizo Ezequías? Le mostró todas sus riquezas, todas las riquezas, y tenía grandes riquezas, y tenía muchas joyas, y tenía mucho oro, y tenía muchas especias, y tenía muchísima cantidad de cosas, y había hecho las grandezas, y tenía un buen arsenal, se nos dice claramente también, y le mostró todo esto, y se quedó
todo ancho, todo satisfecho de mostrarle su grandeza. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura nos dice que tanta riqueza y tanto halago recibió Ezequías que se enalteció y no hizo lo que Dios esperaba de él. Se enalteció. Le vino la soberbia, le vino el orgullo, le vino el enaltecimiento. Dios esperaba que fuera la luz del mundo y le habían puesto la labor en sus manos. Se la habían puesto en bandeja claramente, de ser una luz para aquellos, ¿verdad? Pero él dice que se enalteció y le mostró sus riquezas. ¿Sabéis quién hizo esto? Tiempo después lo hizo Daniel y sus compañeros. Daniel y sus compañeros, también al rey de Babilonia, en esta ocasión un rey cruel de Babilonia. Un rey cruel, precisamente ya cuando conquistó toda Israel y los llevó cautivos, que es lo que le dijo el profeta Isaías, le dijo, de todo esto que tú has reunido, será llevado precisamente para allá, y además de entre tus hijos serán llevados como eunucos para el pueblo y todo. De eso llevaría. Aquí Ezequías fue un espía para esta nación enemiga extranjera. Porque no solamente le pasó todo espiando, sino que se lo mostró, mira lo que tengo. La ambición de las otras naciones, cogieron esa ambición por otro tiempo, mira lo que le dijeron los mensajeros. Merece la pena conquistar este lugar, porque aquí hay grandes riquezas, y en efecto fue lo que pasó tiempos después, cuando Nabucodonosor conquistó todo esto, ¿verdad? Y Nabucodonosor, un Dios cruel, que cuando llevaron a los hijos de Israel allí, puso a Daniel y a sus compañeros en el trono, y les llamaron considerados entre los sabios de Israel, lo que nos dice es que mandó matar a todos los sabios porque no supieron descifrarle un sueño que él había tenido. Fijaros si es un rey inteligente, ¿verdad? Pues no me servís para nada, todos a matarlos. Y llaman a Daniel, y Daniel le dice, todo esto que tú haces, no hay persona que lo pueda descubrir, pero hay un Dios en los cielos. Pero hay un Dios en los cielos. Y esto que le dijo Daniel aquí precisamente, hay un Dios en los cielos, es algo que no dijo Ezequías. Ezequías pudo decirle claramente aquí a él, pues fíjate, esta sorpresa, esa cosa tan diferente, tan grande, este prodigio que habéis visto precisamente en la atmósfera, esto es porque habiendo estado yo enfermo, clamé al Señor para que no me excediera y nos dijo, me pidió una señal y la señal es esta, y el Señor me la dio, porque hay un Dios en los cielos que desea lo mejor para cada uno de sus hijos. Y le pudo dar este estudio allí a ellos y esto hubiera cambiado como le ocurrió a Daniel, como le ocurrió a Nabucodonosor con lo que le dijo Daniel. Hay un Dios en los cielos. Y este Dios en los cielos revela los misterios y a ti te ha mostrado lo que ha de ocurrir. Aquí te ha mostrado. Y luego le ocurre también con sus compañeros. ¿Qué es lo que hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor, cuando Daniel le reveló el sueño que Dios le había dado y su significado, nos dice que alabó, engrandeció y sirvió precisamente al Dios de Daniel porque puede hacer todas estas grandezas. ¿Qué pasó luego con sus compañeros, con 3 compañeros, Sadrach, Mesach y Abed-Nego? ¿Qué pasó? Pasaron lo mismo, ¿verdad? Aquel rey se envalentonó de nuevo, se ensoberbeció, se enalteció y también manda hacer una estatua que simbolice todo su reino, porque no está conforme con que él sea solamente aquella cabeza de oro. Entonces pone que todas las personas le adoren aquella imagen, y todos precisamente menos aquellos 3 compañeros de Daniel. Y le van de chivatos a decir, el rey, tienes 3 extranjeros que vienen, que tienes en tu reino, que tienes en tu palacio, que no hacen caso de ti para nada. Los llaman aquellos y aquellos le dicen, rey, tú sabes claramente que no podemos adorar a ídolos que no sean nuestro Dios.
Eso es una idolatría y nosotros no podemos hacer eso. No podemos hacer caso de tu mandato. Pues Dios no os va a librar de mi mano. Pues aunque no nos libre, Señor, queremos que sepas que no adoraremos tu imagen por encima de nada. Y cuando llega el momento que los echan en el horno de fuego, pero salen intactos, y no solamente salen 3, sino que había 4 allí, el rey nos dice que empezó de nuevo al conocimiento que le dieron aquellos 3 testigos que le habían dado uno antes, aquellos 3 testigos, aquel testimonio que le dieron de que ellos sí habían sido llamados para ser la luz del mundo hasta lo último de la tierra. Y esto motivó, el libro de Daniel nos lo dice en el capítulo 3, allí cuando se está diciendo que el Dios cogió aquí, nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego, pero de tu mano, Señor, nos librará. Y si no nos libra, aunque no nos libre, sepas, oh rey, y entiende que no adoraremos a tu Dios ni a la estatua que has levantado. ¿Y qué pasó con esto? Pasó con esto que al final, cuando vio esto, nos dice él mismo. Por lo tanto, decreto de Nabucodonosor, por lo tanto, decreto que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua que hable contra el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa sea destruida y puesta por muladar, como dicen otras versiones. O sea, aquí ellos fueron unos testigos ante el rey, ante quien tenía precisamente el poder ejecutivo, para que declarara a todo su reino que cualquiera que hablara mal contra el Dios de estos hombres fuera destruido, fuera decapitado. Pero aún le quedó otro caso más, ¿verdad? Aún hubo otro tercer caso. Y en este tercer caso es cuando Nabucodonosor se quedó loco por su soberbia, por su altivez. ¿No es esta la Babilonia que yo he edificado para mi disfrute con mi poder y todo esto? ¿No es esto lo que yo he edificado? Se nos dice que en aquel momento se puso loco, cogió la locura y nos explica luego que se le había sido advertido por el profeta Daniel antes, ¿verdad? Y nos dice aquí que cuando llegó el momento que después de 7 años levantó la vista al cielo, cuando levantó la vista al cielo, le vino su cordura, le volvió su cordura, y entonces termina el rey diciendo, capítulo 4, versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos son justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Vemos que aquellos 3 muchachos, con Daniel 4, su testimonio, su manera de vivir, su hablarle al rey diciéndole las cosas de Dios, hicieron que este rey extendiera precisamente el decreto de que todos honraran a Dios, porque él ahora aprendiera de que fuera de él no se puede nada. Bueno, podemos decir que estos 3 hombres, y con Daniel, hicieron lo que Dios esperaba. Lo que no hizo Ezequías. Ezequías esto no lo hizo. Los que lo hicieron también fueron precisamente, que dieron testimonio de fuera, fueron la reina de Saba. La reina de Saba, cuando volvió de visitar a Salomón, llegó con las grandezas, con la grandeza del reino y del Dios, ¿eh? Y entonces aquello nos dice que en la tierra donde ella estuvo, pues allí quedó precisamente la semilla del Evangelio. Y lo mismo con el eunuco, el ministro de la reina Candace de Etiopía. Cuando llegó con el mensaje, fue para allí, y en Etiopía destacó el cristianismo durante mucho tiempo por el testimonio de unas personas fieles, que no fue en este caso el rey Ezequías. Él pudo decirle a aquellas
personas, aquellos mensajeros, aquellos embajadores. Pudo decirle lo que nos dice Dios precisamente en el libro de los Efesios, aunque en aquella ocasión no existía. En el libro de los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 5 y 6, nos dice así: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios que es Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos. Nos lo dice así claramente. Es Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos. Es lo que tenían que decirle. Y además, como dijo precisamente San Pablo en el Areópago, y en Él vivimos y nos movemos y existimos, y Él es el creador de todas las cosas. Esto es lo que debió decirle el rey Ezequías precisamente a estos embajadores, y no le dijo nada de eso. Solamente le mostró sus grandezas. El rey le había dicho, el profeta le había dicho: ordena tu casa. Ordena tu casa, porque el Señor quería morar en ella. Quería morar en ella como moró también en la casa de Marta y de Lázaro y de María. Allí también estuvo, y llegaba con agrado, ¿verdad? Y nos dice, sobre todo, esto lo digo yo, porque en la Biblia no lo dice así, pero es todo: arregla bien el cuarto de baño, ponle bastante jabón para que pueda salir limpio, y limpio a los ojos de Dios, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que estemos limpios a sus ojos. Y el apóstol San Pedro nos dice lo mismo, ¿verdad? Somos llamados por Dios como pueblo escogido, como nación santa, como real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado, para que anunciemos las virtudes, la grandeza de Dios, para que sepamos espiritualmente dar una respuesta a lo que la gente espera precisamente de un Dios, que es el Dios verdadero, el que Dios quiere precisamente. ¿Qué vieron en nuestras casas? ¿Qué ven nuestros cónyuges? ¿Qué ven nuestros hijos? Aprovechemos el tiempo que los tenemos en casa. ¿Qué vieron en casa de Jacob? Un hombre de Dios, un hombre llamado por Dios, un hombre que recibe la primogenitura precisamente de la casa de Dios. ¿Qué vieron en su casa? Vieron una familia desestructurada, vieron varias mujeres, incluso dos hermanas mal avenidas entre ellas, porque pertenecían al mismo hombre. ¿Dónde estaba Dios? No les importaba a estos hermanos matar a su hermano José, ni les importaba tampoco engañar a su padre, y nosotros podemos decir, ahora ya no estamos en la era patriarcal, ¿verdad? No estamos en la era patriarcal en que los hijos vivían con sus padres durante muchos años. Aprovechemos el tiempo que tenemos a nuestros niños en casa, porque cuando se van de ella ya no tenemos ninguna ascendencia sobre ellos. Podemos preguntarnos, ¿es nuestra preocupación mayor que en nuestros hogares haya amor, haya armonía, haya fervor espiritual y haya fidelidad a los principios divinos entre nosotros y con Dios? Me gustan unas palabras que dijo un reformador del siglo XV, Juan Hus, un reformador de Bohemia, un hombre que fue sacerdote católico, pero con las Sagradas Escrituras que llegaron a sus manos cambió completamente y empezó a predicar la verdadera doctrina, las verdaderas enseñanzas, cosa que desgraciadamente en el Concilio de Constanza lo llamaron para que fuera, y después de llevar un salvoconducta del rey e incluso de los destacados allí, fueron precisamente puesto como un hereje, mencionaron mentiras sobre él a montón y fue metido en una hoguera y murió así. Antes de morir, le hablaba él a un amigo y le decía: ordena tu casa, pero cuida de no adornarla tanto como tu alma. Fijaros bien este significado. Ordena tu casa, pero sobre todo ordena tu alma, ordena tu vida,
ordena la respuesta que vas a dar a Dios de lo que espera de ti. Lo que vas a responder al Señor cuando te pregunte, ¿dónde estás tú? Son muy bonitas las palabras de Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Son muy bonitas, ¿verdad? Pero podemos responder cada uno por sí mismo, nada más, porque cuando los hijos se hacen mayores, ya no tenemos ascendencia sobre ellos y cada uno hace lo que le parece. Jesús también tuvo en casa de Lázaro, de Marta y de María, de decirle a María, ordena tu casa, María, ordena tu vida, María, María no, Marta, ordena tu casa, ordena tu vida, porque estás muy azorada con las cosas, estás muy preocupada con las cosas, pero tienes que escoger la buena parte, como la escogió tu hermana María. Hermanos, cuida de no adornar tu casa más que tu alma. Es el deseo de este hombre y también del que os está hablando. Y que el Señor nos ayude. Amén.